La historia de Ester se desarrolla en el vasto y opulento reino de Persia, durante el reinado de Asuero, conocido también como el rey Jerjes. Asuero, un rey de extraordinario poder, gobernaba sobre un territorio que se extendía desde la India hasta Etiopía, abarcando 127 provincias. Era un hombre al que le gustaban las celebraciones grandiosas y lujosas, y su palacio en Susa reflejaba la inmensidad y la riqueza de su reino. Se erigía majestuoso con columnas de mármol blanco, cortinas de lino fino y púrpura, y mosaicos dorados que resplandecían a la luz de los numerosos candelabros que iluminaban el gran salón del trono. Los pasillos eran amplios, decorados con obras de arte y tapices que contaban historias de conquistas y victorias, y los jardines eran extensos, con fuentes de agua cristalina, estanques llenos de peces, y rosales que perfumaban el aire. Aquí, en el corazón de Persia, entre grandes columnas y fastuosos jardines, comienza la historia de la valentía de una mujer llamada Ester. Ester era una joven huérfana, judía de nacimiento, que había sido criada por su primo Mardoqueo. Mardoqueo era un hombre justo y piadoso, conocido por su sabiduría y devoción a su pueblo y a su Dios. Su rostro, siempre sereno, reflejaba una vida dedicada a servir y proteger a los suyos. Ambos vivían en Susa, una de las capitales del reino persa, y su origen judío era un secreto que los mantenía alertas en una tierra extranjera donde el sentimiento hacia los extranjeros podía ser hostil. Mardoqueo cuidaba de Ester como si fuera su propia hija, y a pesar de las dificultades de la vida en el exilio, se aseguró de inculcarle valores de bondad y respeto por su pueblo y su Dios. El destino de Ester tomó un giro inesperado cuando, después de una disputa con la reina Basti, el rey Asuero decidió buscar una nueva reina para el reino. Se proclamó un decreto por todas las provincias, buscando a las jóvenes más bellas para que se presentaran ante el rey. Se organizó un proceso que duraría meses, en el que las seleccionadas serían preparadas con todo tipo de ungüentos, perfumes y cuidados para poder presentarse ante Asuero. Entre muchas mujeres del imperio, Ester fue elegida para formar parte del harén del rey. Se le brindaron cuidados durante 12 meses, siendo tratada con perfumes, aceites aromáticos y preparados especiales para la piel. El trabajo de las sirvientas y eunucos era minucioso, asegurándose de que cada mujer estuviera en las mejores condiciones. Finalmente, gracias a su belleza y gracia, fue coronada como la nueva reina de Persia, algo que ni ella misma había imaginado. Para Ester, ser coronada como reina no era simplemente un ascenso en la jerarquía social, era una oportunidad que, aunque incierta, ella percibía como parte de un plan mayor. Aunque Ester ocupaba ahora una posición privilegiada como reina, el secreto de su identidad judía continuaba guardado. Mardoqueo le había advertido que no revelara su origen y ella siguió su consejo. Mientras tanto, Mardoqueo se mantenía cercano al palacio, siempre preocupado por el bienestar de Ester, observando desde la distancia para asegurarse de que ella estuviera bien. Se quedaba cerca de las puertas del palacio, siempre al pendiente, consciente de los peligros que podían surgir. Un día, mientras Mardoqueo estaba a las puertas del palacio, descubrió una conspiración en la que 2 eunucos del rey planeaban asesinar a Asuero. Estos hombres, enfurecidos por alguna afrenta desconocida, planeaban atacar al rey en un momento de vulnerabilidad. Rápidamente, Mardoqueo comunicó esta información a Ester, quien la transmitió al rey en nombre de Mardoqueo, salvándole la vida. Este hecho fue registrado en los anales del reino, aunque no se le otorgó ningún reconocimiento inmediato a Mardoqueo, lo que pasaría desapercibido hasta el momento adecuado. No mucho después, el rey Asuero elevó a un hombre llamado Amán al cargo de primer ministro. Amán era un hombre arrogante y lleno de orgullo, con una ambición desmedida y una actitud que no toleraba la desobediencia. Demandaba que todos se inclinaran ante él en señal de respeto. Sin embargo, Mardoqueo, debido a su fe y sus creencias, se negó a rendirle homenaje. Su negativa era firme y constante, ya que para el inclinarse ante un hombre como Amán era traicionar su devoción a Dios. Esta acción desató la ira de Amán, quien decididamente empezó a tramar un plan para vengarse. No se contentó con castigar a Mardoqueo, su odio se extendió a todo el pueblo judío.
Decidió que la solución sería exterminar a todos los judíos del reino, y su venganza no conocería límites. Con astucia y engaño, Amán convenció al rey Asuero de que había un pueblo disperso en su reino que no seguía las leyes del rey y que representaba una amenaza latente para su poder. Utilizando medias verdades y exagerando el riesgo, Amán logró que Asuero aprobara un decreto para exterminar a los judíos de todas las provincias del reino, sellándolo con el anillo del rey, lo cual lo hacía irrevocable. Cuando el decreto fue proclamado, el terror se extendió entre los judíos. Mardoqueo, al enterarse del edicto, rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y se sentó en medio de la ciudad, lamentándose amargamente y clamando a Dios por ayuda. Todos los judíos se unieron en ayuno, llanto y oración, buscando una salida en medio de aquella situación desesperada. Mardoqueo envió un mensaje a Ester, rogándole que intercediera ante el rey para salvar a su pueblo. Al principio, Ester tuvo miedo. Sabía que acercarse al rey sin ser llamada era un acto castigado con la muerte, a menos que el rey extendiera su cetro de oro en señal de gracia. Esta regla era conocida por todos en el palacio, y romperla era enfrentarse a un destino incierto. Pero Mardoqueo le hizo ver la importancia de su papel y el propósito de su posición. «¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino?», le dijo, haciéndole reflexionar sobre la providencia que podía estar detrás de su ascenso como reina. Fue en ese momento cuando Ester decidió arriesgarlo todo por su pueblo, reconociendo que tal vez había sido puesta en ese lugar precisamente para salvar a los suyos. Ester llamó a un ayuno de 3 días, tanto para ella como para todos los judíos de Susa. Durante esos 3 días, nadie debía comer ni beber nada. Era un tiempo de oración, de preparación espiritual y de entrega total a la voluntad de Dios. Ester se recluyó en su cámara, vestida con ropa sencilla y con el rostro serio, sin los adornos de reina, mientras oraba por la valentía y el favor divino. Los días pasaron lentamente, y el ambiente en la ciudad estaba cargado de tensión. Cada judío en Susa vivía con la incertidumbre del futuro, pero el ayuno los unía en propósito y esperanza. Al tercer día, Ester se vistió con sus ropas reales, se adornó con los joyeles y túnicas de la realeza y se presentó ante el rey en su trono. Caminó con determinación por los amplios pasillos del palacio, mientras sus sirvientes la miraban con incertidumbre. Asuero, al verla entrar sin ser llamada, la observó en silencio. El ambiente se tensó por un momento que pareció eterno. Pero finalmente, Asuero extendió su cetro de oro, mostrando su favor hacia ella. Con gran sabiduría y cautela, Ester no reveló de inmediato su petición. En lugar de ello, invitó al rey y a Amán a un banquete que ella había preparado, esperando el momento adecuado para revelar la gravedad de la situación. Asuero, complacido por la invitación, aceptó, y Amán se sintió honrado por la atención especial de la reina, sin sospechar lo que estaba por venir. Durante el banquete, el rey Asuero le preguntó a Ester cuál era su petición, prometiendo concedérsela hasta la mitad de su reino si así lo deseaba. Ester, mostrando una paciencia astuta y una estrategia brillante, no hizo su petición en ese momento. En lugar de ello, invitó al rey y a Amán a un segundo banquete al día siguiente, donde les revelaría su verdadera petición. Esa noche, Amán regresó a su casa lleno de orgullo y alegría por la atención que había recibido de la reina. Sin embargo, al ver a Mardoqueo en la puerta del palacio sin inclinarse ante él, su alegría se tornó en odio. Amán no podía soportar ver a Mardoqueo desafiarlo abiertamente, y esa misma noche, influenciado por su esposa Zeres y sus amigos, decidió construir una horca altísima para colgar a Mardoqueo a la mañana siguiente. No había en su corazón ninguna misericordia, solo un deseo insaciable de venganza. Aquella misma noche, el rey Asuero no pudo dormir. Tal vez por alguna inquietud divina, ordenó que le trajeran el libro de las crónicas del reino para leer. Los sirvientes leyeron el relato del acto heroico de Mardoqueo, quien había salvado la vida del rey al revelar la conspiración de los eunucos. Asuero se dio cuenta de que Mardoqueo nunca había sido recompensado por su lealtad y decidió corregir este error de inmediato. Al amanecer, cuando Amán llegó al palacio para pedir permiso para colgar a Mardoqueo, el rey lo llamó y le preguntó:
que se hará al hombre a quien el rey quiere honrar. Pensando que el rey se refería a él, Amán sugirió que esa persona fuera vestida con las ropas reales, que se le montara en el caballo del rey y que uno de los oficiales más nobles lo paseara por la ciudad proclamando la honra que el rey le otorgaba. Para su sorpresa y horror, el rey ordenó que Amán hiciera exactamente eso con Mardoqueo. Amán, humillado y lleno de vergüenza, cumplió la orden del rey y paseó a Mardoqueo por la ciudad. Durante el trayecto, su corazón estaba lleno de amargura y sus ojos evitaban mirar a las multitudes que observaban la escena con curiosidad. Las personas murmuraban y muchos se preguntaban cómo había ocurrido tal giro de los acontecimientos. Después de este incidente, Amán regresó a su casa abatido, cubierto de vergüenza, pero no tuvo tiempo para recuperarse, ya que pronto fue llamado para asistir al segundo banquete de la reina Ester. Durante el banquete, el rey Asuero una vez más le preguntó a Ester cuál era su petición. Ester, con valentía y determinación, reveló la verdad: si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y la de mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser aniquilados y exterminados. Asuero, sorprendido y enfurecido, preguntó quién había tramado tal maldad. Ester señaló a Amán: el adversario y enemigo es este malvado Amán. El rey, lleno de ira y furia, se levantó y salió al jardín del palacio para tratar de calmarse y pensar en la situación. Amán, sabiendo que su vida estaba en peligro, se arrojó sobre el diván donde Ester estaba reclinada para suplicarle por su vida. Cuando el rey regresó y vio a Amán en esa posición, creyó que estaba tratando de agredir a la reina y ordenó que lo arrestaran de inmediato. Uno de los eunucos informó al rey de la horca que Amán había preparado para Mardoqueo, y Asuero, lleno de justicia y determinación, ordenó que Amán fuera colgado en esa misma horca que él había construido con intenciones malvadas. Así, la vida de Amán terminó de manera trágica, una muerte que reflejaba la maldad que había cultivado en su corazón. Mardoqueo, por otro lado, fue elevado a una posición de honor en el reino. Ester reveló al rey la relación que tenía con Mardoqueo, y el rey le otorgó a Mardoqueo el anillo de Amán, otorgándole autoridad sobre gran parte del reino. Sin embargo, el decreto contra los judíos seguía vigente, ya que en Persia las leyes selladas con el anillo del rey no podían ser revocadas. Entonces, Ester volvió a presentarse ante el rey, nuevamente arriesgando su vida, y le suplicó que hiciera algo para salvar a su pueblo. Asuero, conmovido por la valentía y la petición de Ester, permitió que ella y Mardoqueo redactaran un nuevo decreto. Este nuevo edicto permitía a los judíos defenderse de cualquier ataque, dándoles el derecho a luchar contra quienes los quisieran dañar. Se enviaron mensajeros rápidos a todas las provincias para anunciar el nuevo edicto, lo cual infundió esperanza y coraje en el corazón del pueblo judío. El día que estaba destinado para la destrucción de los judíos se convirtió en un día de victoria. Los judíos se unieron, se prepararon, y cuando sus enemigos intentaron atacarlos, se defendieron con gran valentía y determinación. Los enemigos de los judíos fueron derrotados, y los judíos salvaron sus vidas y celebraron la liberación que Dios les había concedido a través del valor de Ester y la sabiduría de Mardoqueo. Esta victoria fue el origen de la celebración de la festividad de Purim, un recordatorio eterno del rescate del pueblo judío y de cómo una joven reina, con coraje y fe, fue capaz de salvar a su pueblo del exterminio. Durante Purim, los judíos celebran con gozo, intercambian regalos, ayudan a los más necesitados y recuerdan la misericordia y el poder de Dios para cambiar el curso de la historia en su favor. La historia de Ester es un poderoso testimonio de la valentía, la fe y la providencia divina. Ester no solo se destacó por su belleza, sino también por su determinación y coraje para enfrentarse a lo imposible. En medio de la adversidad, se levantó como una voz para los que no tenían voz y arriesgó su propia vida por el bien de su pueblo. La providencia de Dios se manifestó a través de cada detalle de la historia, desde el momento en que Ester fue elegida como reina hasta el día en que su pueblo fue librado de la destrucción. Cada paso que dio, cada decisión tomada, demostró que la valentía y la fe pueden cambiar el rumbo de la historia.
Esther, Mardoqueo y el rey Asuero se convirtieron en instrumentos de un plan mayor, demostrando que incluso en las situaciones más oscuras, siempre hay esperanza y redención. A través de su historia, aprendemos que no importa cuán desesperada parezca una situación, siempre existe la posibilidad de un cambio si se actúa con valor, fe y determinación. Esta historia resuena como un recordatorio eterno de que la bondad, la fe y la valentía pueden vencer incluso los planes más oscuros y garantizar la victoria y la redención del pueblo. La festividad de Purim no solo celebra una victoria militar, sino también la victoria del espíritu, la justicia y la intervención divina. La vida de Esther nos enseña que no importa cuán complicada o peligrosa sea la situación, el valor de una sola persona puede cambiar el destino de muchos. Su historia también nos recuerda que hay momentos en los que somos colocados en lugares clave por razones que inicialmente podrían parecernos incomprensibles, pero que con el tiempo revelan un propósito mayor. Mardoqueo también fue un personaje crucial, su fe inquebrantable y su devoción hacia su pueblo fueron los catalizadores que impulsaron a Esther a actuar. La relación entre Esther y Mardoqueo muestra cómo la influencia de las personas correctas puede ser un poderoso motor para lograr grandes cosas. Cuando finalmente llegó el día marcado para la destrucción de los judíos, se había corrido la voz entre todas las comunidades judías de las provincias. El coraje de Esther y el nuevo edicto les habían dado la fuerza para resistir. Los judíos se prepararon organizadamente, formando defensas y preparando todo lo necesario para enfrentarse a aquellos que venían a dañarlos. Los enemigos, que confiaban en encontrar un pueblo débil y desamparado, se toparon con una resistencia feroz y decidida. Los judíos, armados no solo con armas sino también con una fe renovada y una causa justa, repelieron los ataques y prevalecieron en todos los territorios del imperio. Las calles que habían estado llenas de incertidumbre y temor fueron testigos de la valentía de un pueblo dispuesto a luchar por su existencia. El día que estaba destinado a ser uno de exterminio se convirtió en un día de alegría y triunfo. La influencia de Esther sobre el rey no solo logró salvar vidas, sino también cimentó una relación de confianza y respeto hacia ella y hacia su pueblo. Asuero, al ver la valentía de Esther y el valor de su pueblo, entendió que había sido engañado por Amán y comenzó a ver a los judíos de una manera diferente. Mardoqueo, quien antes era un simple funcionario que se sentaba a las puertas del palacio, fue elevado a una posición de poder e influencia. Y trabajó incansablemente para asegurar la prosperidad y protección de los judíos en el imperio. La festividad de Purim se estableció para recordar a todas las generaciones futuras el día en que el mal fue vencido y el pueblo judío fue rescatado de la destrucción. Durante esta celebración, se leen los rollos de Esther, recordando la historia y la valentía de aquellos que se enfrentaron al peligro. Las familias se reúnen, comparten comidas festivas y recuerdan que la fe y el valor pueden superar cualquier adversidad. La festividad también incluye actos de caridad y regalos a los amigos, asegurándose de que todos, incluso los más necesitados, puedan participar en la alegría y el regocijo. Esta celebración no solo conmemora la salvación física, sino también la fortaleza espiritual que les permitió prevalecer. A medida que la historia de Esther se narra a lo largo de los siglos, sigue siendo un ejemplo poderoso de cómo la providencia divina puede operar a través de las acciones humanas. Nos recuerda que las personas, incluso aquellas que parecen insignificantes o fuera de lugar, pueden ser colocadas en posiciones de gran importancia por una razón. La historia enseña que a veces las pruebas y los momentos de incertidumbre son preludios necesarios para la manifestación de algo grandioso y salvador. La vida de Esther demuestra que la belleza verdadera no radica solo en la apariencia externa, sino en el valor y la fortaleza que llevamos dentro. Especialmente cuando se trata de proteger a los inocentes y luchar por la justicia. Por lo tanto, la historia de Esther y la festividad de Purim no son solo recuerdos del pasado, sino también inspiraciones para el presente y el futuro. En tiempos de desesperación y oscuridad, nos recuerda que siempre hay luz, que siempre hay un plan y que con fe y valor, incluso las situaciones más imposibles pueden ser revertidas. Esther, una joven que pasó de ser una huérfana desconocida a ser una reina y salvadora de su pueblo, nos inspira a todos a levantarnos cuando se nos presenta la oportunidad de hacer lo correcto, sin importar el costo o el riesgo personal.
Porque, como se pregunta en la historia, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Cada uno de nosotros puede ser el cambio que el mundo necesita si estamos dispuestos a dar un paso adelante y actuar con valentía y fe. Ahora, inclinemos nuestros corazones y nuestras mentes ante el Señor para buscar su guía, su fortaleza y su favor, como lo hizo la reina Esther cuando se enfrentó a la prueba de su vida. Oh Dios eterno y poderoso, tú que eres el soberano sobre todos los reinos y conoces los corazones de los hombres, hoy venimos a ti llenos de humildad, buscando en ti la sabiduría y el coraje que solo tú puedes otorgar. Nos inspiramos en el ejemplo de tu sierva Esther, quien, con una fe inquebrantable, estuvo dispuesta a arriesgar su vida por el bienestar de su pueblo, y te pedimos, Señor, que nos concedas un espíritu tan fuerte y valiente como el de ella. Danos el discernimiento para comprender el propósito por el cual estamos en el lugar que nos has puesto, para que podamos ser instrumentos de tu amor y justicia en este mundo tan necesitado. Padre Celestial, en tiempos de temor y incertidumbre, cuando los desafíos parecen abrumarnos y la oscuridad parece rodearnos, ayúdanos a recordar que tú eres nuestra luz y nuestro refugio. Como Esther ayunó y oró buscando tu favor, te pedimos, Dios, que nos des la gracia para apartar tiempo en nuestras vidas para buscar tu rostro. Para depender completamente de ti y confiar en que todas las cosas están bajo tu control perfecto. Que no seamos guiados por el miedo, sino por la fe, que tengamos el coraje de dar pasos hacia lo desconocido, confiando en que tú caminas delante de nosotros, allanando el camino y preparando nuestra victoria. Señor, también te pedimos que nos hagas sensibles a las necesidades de los demás, que podamos ser como Esther, quien no pensó solo en su bienestar, sino en el de su pueblo. Danos corazones que se compadezcan del sufrimiento de los que nos rodean, y que estemos dispuestos a interceder por aquellos que no tienen voz, tal como Esther intercedió por los judíos. Que nuestras palabras y nuestras acciones reflejen tu justicia y tu misericordia, y que podamos llevar esperanza a los que están desesperados, consuelo a los que lloran, y valentía a los que están atemorizados. Que nos convirtamos en defensores de la justicia y la verdad, incluso cuando eso signifique arriesgar nuestra comodidad o nuestras vidas. Dios nuestro, tú que conoces el corazón del hombre y ves nuestras intenciones más profundas, te pedimos que examines nuestro ser y nos purifiques de todo orgullo y egoísmo. Como Esther y Mardoqueo, que se humillaron ante ti, vistiéndose de cilicio y ceniza, que nosotros también podamos ser humildes y reconozcamos que nuestra fuerza proviene únicamente de ti. No permitas que la arrogancia o la autosuficiencia nos aparten de tu camino. Que siempre recordemos que somos siervos tuyos, llamados a hacer tu voluntad, y que el poder y la gloria son tuyos, y no nuestros. Oh Señor, también oramos por las personas que están bajo amenaza, por los que sufren injusticia y persecución, por los que se sienten acorralados y sin salida. Que la historia de Esther sea un recordatorio para ellos de que tú, Señor, eres un Dios que escucha y responde a las súplicas de tu pueblo. Que ellos puedan encontrar en ti consuelo, esperanza y protección. Envía a personas valientes que puedan actuar en sus vidas, así como enviaste a Esther para salvar a los suyos. Llénanos a todos, Señor, con el deseo de ser instrumentos de tu paz y de tu justicia. Padre, también te pedimos que nos des la sabiduría de Mardoqueo, un hombre que a pesar de las circunstancias difíciles, no perdió la fe en ti. Que como él, podamos mantenernos firmes en nuestras convicciones, sin ceder ante las presiones del mundo. Enséñanos a ser pacientes y a confiar en tu tiempo, entendiendo que cada cosa sucede de acuerdo con tu voluntad perfecta. Y cuando el momento llegue, que estemos listos para actuar con la misma valentía con la que Mardoqueo guió a Esther, sabiéndonos siempre sostenidos por tu mano poderosa. Que no temamos, oh Dios, cuando nos enfrentemos a situaciones que parecen inamovibles, sino que recordemos que tú eres el Dios de lo imposible. Que como Esther, podamos escuchar tu llamado y aceptar el propósito que has puesto en nuestras vidas, aun cuando ese propósito nos lleve a enfrentar riesgos y desafíos. Que nuestra vida sea un testimonio de tu fidelidad y tu poder, y que otros, al ver nuestro caminar, puedan reconocerte a ti como el verdadero Dios, lleno de amor y justicia. Señor, gracias por tu bondad, por tu amor incondicional, y por ser el refugio seguro en medio de las tormentas.
Gracias porque a través de historias como la de Esther nos muestras que siempre estás obrando, aun cuando no entendemos el plan completo. Que nuestras vidas reflejen la misma entrega y fe que tuvo Esther, y que al igual que ella, podamos decir, si perezco, que perezca, con tal de cumplir tu propósito divino. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, confiando en que escuchas nuestras oraciones y que obrarás de acuerdo a tu infinita sabiduría y gracia. Amén. Y así llegamos al final de esta presentación. Gracias por ser parte de nuestro canal, un espacio donde buscamos compartir sabiduría divina y reflexiones sobre la fe. Te envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Hasta la próxima, y que Dios les bendiga.